Buenas noches, mi nombre es Daimer Álvarez y aquí les vamos a mostrar, a simular este circuito. Luego de la simulación vista en clase, consultamos un transitor. Consultamos un transitor NPN de acuerdo con las características propuestas por el profesor que controle una bombilla a 100 watts y a 100 voltios. Escogimos el transitor 2N344G porque es un transitor de potencia de silicio tipo moneda, diseñado para aplicaciones industriales y equipos comerciales para altas potencias y voltajes. Este transitor con 140 voltios a 10 amperios y una ganancia de 20. Bueno, en PAI tenemos aquí las fórmulas calculadas para hablar de la corriente de colector, base emisor, para luego calcular la resistencia que pasa hacia la base del transitor. Bueno, entonces con la bombilla a 100 voltios y a 100 watts hallamos la corriente en lo que podemos controlar el bombillo, o que será la corriente de colector, que nos da 1 amperio. Bueno, entonces en el software Multisim, con el circuito usando en clase, reemplazamos el transitor 2N 22222 por el 2N 2442G, que trabaja a mayor voltaje. También cambiamos el bombillo de 100 voltios y de 100 watts. Se cambia también el valor de la fuente a 100 voltios. Bueno, ahora vamos a hallar las corrientes que circulan en el circuito, que son las corrientes de base, colector y emisor. Entonces las potencias es igual al voltaje por la corriente. Despejando estas ecuaciones, tenemos que la corriente va a ser igual a 100 watts dividido por 100 voltios. Tendremos una corriente de colector a 1 amperio. Teniendo la IC, corriente de colector, y la ganancia dada por la hoja de datos del transitor es igual a 20. Se halla la fórmula con IB1 sobre IC sobre B y IB sobre 1 amperio sobre 20 igual a 50 miliamperios. Aquí los podemos ver. Aquí vemos la fórmula. Aquí la estamos viendo. Ahí estamos viendo la fórmula. Y con la IB, corriente de base, hallamos la corriente del emisor IE, que es igual a la suma de IB y IC. Entonces IE es igual a 1 amperio más 50 miliamperios, igual a 1.05 amperios. Por último, se halla la resistencia
que entra en la base del transistor. Tenemos los 5 voltios de entrada menos los 0.7 voltios de pérdida de voltaje sobre la corriente de emisor. Eso es igual a 50 miliamperios. Bueno, R es igual a 5 voltios sobre 0.7 voltios a 50 miliamperios. Bueno, nos da una resistencia de 86 ohmios, y ahora buscamos una resistencia comercial un poco menos. Escogemos una de 82 ohmios, la que acabamos de ver en la gráfica. Cambiamos el valor de la resistencia multisim por una 82 ohmios, que es el valor comercial que podemos encontrar en el mercado. El valor comercial que encontramos en el mercado. Bueno, ahora vamos a ubicar y aquí iniciamos la simulación. Vamos a iniciar la simulación. Ahí vemos cómo prende la bobilla de 100 voltios y de 100 watts. Prende la bombilla. Ahí vemos colocamos los amperímetros para verificar los valores tanto prácticos como teóricos, y vemos que se aproxima simultáneamente y cómo se controla la bombilla a 100 voltios y a 100 watts. Entonces vemos que no hay corriente de base, y B, no hay corriente entre el colector y emisor. Si le llega corriente a la base, entonces es como si hubiera un interruptor cerrado entre el colector y el emisor, y que circula corriente entre ellos. Así, aquí estamos viendo la imagen, la gráfica, perdón, estamos viendo la gráfica. Bueno, esto es todo el circuito, como lo pueden ver. Ya aquí terminamos ya de simular este circuito.